Corintios capítulo 13, práctico y sencillo y puntual en palabras del apóstol Pablo. Segunda de Corintios 13, de los versículos 11 al 13, es lo que los leyó nuestro hermano Nahuel. Segunda de Corintios capítulo 13, de los versículos 11 al 13, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La meditación de hoy se llama Características fundamentales de la iglesia. Características fundamentales de la iglesia. Dice Pablo allí, versículo 11 al 13, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Padre, delante de tu palabra, que es lo que necesitamos, acompañada de la obra del Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros, estamos aquí presentes. Gracias, Señor, porque estamos aquí, porque es tu voluntad que estemos aquí, porque nos has animado, nos has despertado, tu Espíritu nos ha impulsado a venir a este lugar. Por eso, Señor, gracias. Señor, que tu palabra llegue a lo profundo del corazón, que tu palabra nos ministre, que tu palabra nos inste. Señor, tu palabra es poderosa. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Señor, que tu palabra y el evangelio que profesamos, que ha de ser predicado, Señor, llegue a los corazones, avive en nuestras vidas, despierte en nuestro espíritu, traiga salvación, Señor, en esta noche. Señor, que podamos salir renovados, habiendo oído tu palabra, fortalecidos, oh Dios, por la obra de tu Espíritu Santo. Señor, no necesitamos más que oír tu palabra. Señor, tu palabra dice, tan solo di la palabra. Señor, di la palabra hoy. Habla. Señor, nuestros corazones necesitan oírte. Señor, que tu espíritu se mueva con libertad. Señor, y que te lleves de este lugar toda obra de Satanás, toda obra del diablo que intente distraer, perturbar, Señor, las mentes. Toda obra del diablo, Señor, que tenga atado a los espíritus, oh Dios, ahora en tu nombre, que es sobre todo nombre, tu nombre que es vencedor, la echamos fuera de este lugar, Señor, y que tu espíritu y tu palabra nos ministre poderosamente como nunca antes en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que se dice mucho y que inclusive lo decimos en nuestra congregación, porque es una realidad, no hay iglesias perfectas. Una frase que es real, una frase que es verdad, pero que debemos ponerlo en su debido contexto. Porque es real, no hay iglesias perfectas, pero hay características que necesariamente tienen que estar en todo lugar en donde se halla una congregación. Características que debemos encontrar y que deben estar en nuestra congregación, como en cada lugar en donde haya un grupo humano que se considere una iglesia. Y no voy a hablar aquí de aspectos doctrinales que sí son importantes, sino de aspectos que son netamente prácticos. Pablo va a mencionar ahora 4 aspectos que hacen a la vida de la iglesia y que hacen a la vida en comunidad. Pablo le escribe la segunda carta a los Corintios. Las 2 cartas a los Corintios son cartas apasionantes, porque si hay una de las cartas que reflejan de alguna manera vivencias y cuestiones y problemáticas que están hasta el día de hoy dentro de la vida de la iglesia, la carta de Pablo a los Corintios.
Una iglesia con grandes problemas, divisiones, problemas de inmoralidad, dudas con la integridad del apóstol Pablo, una persona que tiene que ser en un punto de la iglesia disciplinada por su conducta incorrecta y que luego Pablo le va a decir que hay que consolarlo porque se arrepintieron. Una iglesia desordenada pero con grandes dones espirituales. Una iglesia que Pablo le tiene que explicar cómo deben llevar adelante la cena del Señor. Una iglesia con problemas y con desórdenes, pero al final de cuentas una iglesia amada por el apóstol Pablo que una y otra vez Pablo les escribe animándolos, dándoles instrucciones, exhortándolos, porque más allá de las problemáticas que hay allí adentro, ellos no dejan de ser una iglesia, una comunidad de hombres y mujeres convertidos al cristianismo. La primera carta del capítulo 6, Pablo les dice, ustedes eran ex borrachos, ex ladrones, ex homosexuales, entre otros, y ustedes se convirtieron, fueron salvos, fueron libres, fueron perdonados por medio de la obra del Señor. Esta es la iglesia en Corinto, con problemas, pero iglesia. Y al final de la segunda carta, Pablo les da 4 instrucciones de características que deben estar en ellos como iglesia, que deben estar en ellos como una comunidad de hermanos que se reúnen para profesar su fe. 4 palabras, 4 direcciones de cómo ellos deben ser como comunidad. En primer lugar, ellos deben ser, solo el versículo 11, una comunidad gozosa. Pablo les dice, versículo 11, por lo demás, hermanos, tened gozo. Mis hermanos, el gozo es una característica de la vida cristiana. Gálatas capítulo 5 habla del gozo y dice que el gozo es una de las grandes expresiones de la obra del Espíritu en nosotros. Pablo le dice, porque el fruto del Espíritu es amor. ¿Y cuál es el segundo? Gozo. Mis hermanos, ser una persona gozosa no es ser un payaso. Ser una persona que expresa gozo no es una persona que anda expresando y mostrando sonrisas por doquier, sino que es una persona, dice Pablo, que tiene en su corazón la obra del Espíritu Santo y lo expresa en su vida a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas y aún también, porque es el contexto de la carta, no solo lo expresa en su vida particular, sino que lo expresa en la iglesia. Porque aquí no está hablando a personas particulares, sino que le está hablando a la iglesia. Y Pablo le dice, hermanos, tengan cuando se reúnen gozo. El gozo es una característica cristiana que debe expresarse en nuestras vidas, pero también debe expresarse cuando nos reunimos como iglesia. Se lo quiero repetir, mis hermanos. El gozo es una característica del cristiano que se expresa en nuestra vida particular, fuera de la iglesia, cuando enfrentamos pruebas. Pero el gozo y el mandato de Pablo es, ustedes que son iglesia, como dice el versículo 11, tengan gozo. Mis hermanos, ¿con qué espíritu venimos a la iglesia? Hay pruebas, hay dificultades, hay luchas, hay adversidades, hay cansancio. Atravesamos la semana con tal vez problemas, circunstancias que no sabemos
cómo afrontar cansancio físico, cansancio espiritual y tantas otras que usted hoy me puede decir. Pero ¿con qué espíritu nos reunimos como iglesia? Porque es la idea del apóstol Pablo al hablar de estas 4 cosas. ¿Con qué espíritu nos reunimos? ¿Con qué espíritu nos convocamos cuando nos reunimos como iglesia? Porque Pablo les enseña y Pablo les dice, en primer lugar, ustedes deben, al ser iglesia, ustedes deben tener gozo. Y repito, una iglesia con problemas. Ellos entre ellos tenían divisiones. Algunos se consideraban mejores que otros. Usted recordará, Pablo les dice, oyo entre ustedes que algunos dicen, soy de Pablo, soy de Apolos, soy de Cefas, soy de Cristo. Divisiones. Pablo tiene que exhortar a la congregación y le dice, un poco de levadura leuda toda la masa cuando hay una persona allí que está en un pecado de inmoralidad grave y les tiene que decir, ustedes tienen que sacarlo. Problemas que Pablo tiene que enfrentar porque dudan de su integridad como ministro. Pero en medio de todo este contexto que atraviesa la vida de la iglesia, Pablo les dice, hermanos, ustedes cuando se reúnen deben reunirse con gozo. Porque a pesar de las circunstancias que puede atravesar la iglesia y que puede atravesar nuestra vida personal, siempre hay razones en la vida cristiana para que podamos expresar gozo. ¿Me siguen, mis hermanos? El gozo en la vida cristiana. Pues, mis hermanos, si nosotros que somos creyentes, si nosotros que profesamos conocer al Dios Todopoderoso, al que hemos cantado hoy y hemos dicho que Él es nuestro fiel amigo, hemos dicho que Él nos ha hecho libres, hemos cantado que somos sus pueblos, nosotros que tenemos, la Biblia dice, infinidad de promesas. Si nosotros que tenemos promesas que Pablo dice en el capítulo 1, en Él son sí y amén. Si nosotros que tenemos todo eso en nuestras vidas, no nos reunimos con gozo, permítanme preguntarle algo. ¿Qué queda para el que no conoce al Señor? Debemos ser ejemplos. Porque la gente que no conoce al Señor nos va a observar, nos va a mirar cómo nos reunimos, qué hacemos en nuestra vida particular y cómo expresamos de una manera práctica lo que decimos confesar con nuestros labios. Gozo. Hace muchos años, voy a ser corto y práctico, en una congregación que ya no existe, los hermanos se reunían. Estaba Susana por allí, mis padres, Sandra y Hugo. Y hacíamos un ejercicio que creo que lo vamos a hacer muy pronto también. No solo por lo que se cantaba, sino por el ejercicio práctico. Y ahora usted me va a entender. Lo primero que se hacía, los hermanos iban llegando a la congregación y se iban sentando y quien presidía comenzaba la reunión y se cantaba una canción. Bienvenido a la casa de Dios. Es un gozo encontrarme con vos. Y los hermanos allí se saludaban y se abrazaban y se besaban y se saludaban y se daban la bienvenida.
porque es un buen ejercicio para practicar el gozo cristiano cuando nos reunimos en la casa del Señor. Llegar a la casa del Señor y poder expresarles a nuestros hermanos. Porque al final de cuentas, mis hermanos, la vida de la iglesia no solo se trata de lo que Dios hace, sino se trata de vivir y aprender a vivir con mi hermano. Y el gozo no solo se expresa respecto a lo que yo sé que Dios está haciendo conmigo, sino que se expresa en comunidad con los hermanos. Y es algo que debemos practicar. Llegar a la casa del Señor, no solo con esta simple canción, sino llegar a la casa del Señor sintiendo en nuestro corazón que realmente es un gozo encontrarme con los hermanos. Amén. Claro, aquí está el desafío, mis hermanos, del ser iglesia. Pues no somos iguales, no tenemos los mismos temperamentos, hay circunstancias, hay problemas y tantas cosas que atraviesan la vida de la iglesia, pero el desafío cristiano es reunirse como hermanos y poder expresarle a mi hermano que más allá de cómo yo puedo sentirme en la vida, es un gozo estar en la casa del Señor. Llegar a la casa del Señor realmente con gozo. Y usted puede decir, bueno, pero esto yo ya lo sé. Bueno, pero ¿sabe, mi hermano, cuán práctico es? ¿Y cuántas veces fallamos en esto? Haga un ejercicio y respóndase. Permítame ser lo menos grosero posible en este punto. ¿Con qué rostro llegamos a la casa del Señor? Y sé, mis hermanos, que usted me puede decir, bueno, pastor, pero usted no sabe todo lo que yo estoy atravesando en la vida. Tal vez no lo sé. Pero sí sé que si usted ha llegado a la casa del Señor, usted tiene razones suficientes para que su tristeza se transforme en gozo. Amén. Entonces, no. Y ahora vamos a pasar al otro que vamos a ver cuál es. No pretendo que usted, bueno, llego como a veces se dice en las congregaciones, bueno, deje todos sus problemas afuera. No, no deje sus problemas, tráigalos. Pero sepa que en la vida de la iglesia, en la interacción con los hermanos, en medio de la presencia del Señor, el salmista dice, hay plenitud de gozo para el que viene cargado. Y debemos trabajar y pedirle al Señor que la vida de la iglesia sea una vida marcada por el gozo. Dice la palabra del Señor, por favor, en el Antiguo Testamento, si usted me puede acompañar muchísimo mejor, Isaías 58, el consagrar el día del Señor, el preparar mi corazón para el día del Señor. Isaías 58, versículos 12 en adelante. ¿Con qué espíritu nos preparamos para reunirnos como iglesia? Isaías 58, versículo 12 en adelante dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Versículo 13, si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, escuche, y lo llamares como delicia. Algo disfrutable, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras.
entonces te deleitarás en Jehová. Gozo. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mis hermanos, no somos distintos solo porque asistimos un rato al culto. Somos distintos porque consagramos un día de la semana para reunirnos y porque el reunirnos nos hace expresar el gozo del Señor que habita en nosotros y en nuestra vida como iglesia. Mis hermanos, esto es muy importante porque a veces confundimos ortodoxia con gozo. Claro, es importante resguardar la palabra y procurar llevar las cosas decentemente, decorosamente y en orden. Pero mis hermanos, por favor, no nos confundamos. Somos llamados, es una orden del Señor, que cuando nos reunamos como iglesia, en medio de la vida de la iglesia haya un espíritu de gozo. Número 1, una comunidad gozosa. Número 2, una comunidad en proceso. Pablo dice, por lo demás, hermanos, tened gozo y perfeccionaos. Mis hermanos, si hay una iglesia que no era perfecta y que tenía grandes defectos, era la iglesia en Corinto. Con todo lo que ya le mencioné y más. No sabían usar sus dones espirituales, eran desordenados a la hora de hablar en lenguas, no se esperaban al momento de compartir la cena del Señor, no sabían discernir entre los fuertes y los débiles, se enojaban para ver quién era mejor. Pensaban que el apóstol Pablo los estaba engañando en cuanto a su administración apostólica. No eran perfectos y cualquiera de la época, si hay un lugar en el cual seguramente no habrían ido, es a esa iglesia. Llena de ex personas del mundo, que algunos se espantarían con todas estas dificultades. No podían ni llevar el culto en orden y con el decoro correspondiente. Pero la iglesia no está llamada a ser perfecta. La iglesia no es perfecta. La iglesia nunca será perfecta. Pero lo que sí debemos atravesar en nuestras vidas es saber que estamos siendo, como dice Pablo aquí en el versículo 11, perfeccionados. Dios nos da una vida nueva. Dios nos cambia, Dios nos liberta del reino de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Pero no somos perfectos. Se lo repito, mi hermano. Ninguno de los que está aquí, incluyéndome, es perfecto. Nadie lo es. Es una mentira que a veces nuestro propio corazón pone en nosotros el hecho de decir, no voy a ir a la iglesia porque allí están los que hacen las cosas bien. Mi hermano, no se engañe, no somos perfectos y no lo seremos hasta el día que nos encontremos con el Señor. Pero sí hay algo que debe estar en nuestras vidas y es un proceso de santificación continua que comienza el día que Dios nos da un nuevo corazón y culmina el día que partamos de este mundo. No somos perfectos, tenemos dificultades, tenemos errores, caemos una y otra vez, nos confundimos y gloria a Dios. Y en el momento en que nos confundimos, Dios nos muestra nuestro pecado y nos arrepentimos. Pues de eso se trata, mi hermano. Pablo
Pablo le dice, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, mirando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Claro, pero ¿cómo? De gloria en gloria conforme a su imagen por medio del Espíritu Santo. De gloria en gloria. Todos los días un proceso en el cual el Espíritu Santo actúa con su palabra, como si fuera un espejo. Todos los días voy a su palabra, me muestra mi condición, me transforma. Voy a su palabra, me muestra mi condición y me transforma. Voy a su palabra, me muestra mis errores, lo que debo cambiar, mi flaqueza, pero como el Espíritu Santo está en mí, me ayuda progresivamente a que cada día más su imagen sea formada en nosotros. Mi hermano, somos llamados a mostrar su imagen, pero déjeme decirle que el día de hoy estamos muy lejos de esa imagen. Pero la perfección de la cual habla el apóstol Pablo, perfeccionados, tiene que ver con asumir y comprometernos a este ejercicio. Mis hermanos, no hay problema con la imperfección. No hay problema con los errores. Mi hermano, si usted se confunde, no hay problema. Aunque suene raro lo que estoy diciendo. Pero ¿sabe qué? Escuche lo que voy a decir. Mejor es el que se confunde y cambia. Mejor es el que uno puede ver que con el transcurrir de los años ve proceso, ve cambio, ve crecimiento, ve modificación de carácter. Esperar llegar a la vida cristiana y no confundirse es un error. Todos nos confundimos. ¿Quién puede tirar la piedra aquí y decir yo nunca me confundí en la vida cristiana? Nadie. Erraremos seguro, muchas veces. Pero mejor es el que se confunde y por medio del Espíritu lo asume, se arrepiente, mira adelante, crece. Que el que, pasan los años, pasa la vida de la iglesia y todo sigue igual. Perfeccionados, crezcamos. Modifiquemos conductas. La vida de la iglesia se trata de esto. Hay un falso concepto en la iglesia. Algunos dicen, voy a la iglesia pensando que esto es la iglesia, las cuatro paredes. No. La iglesia es la gente. Y el propósito de que la iglesia sea la gente es poder trabajarnos con el otro. Modificar conductas, modificar formas de pensar, modificar lo que yo creo de la vida, modificarme, trabajar lo que creo del mundo, para que día tras día, por medio de la obra del Espíritu Santo, yo pueda ver que Dios está trabajando en mí. Estamos en un proceso. Jeremías capítulo 18, usted conoce la ilustración del profeta. El profeta dice, he aquí fue enviado a la casa del alfarero y vi cómo la vasija que estaba en manos del alfarero se echó a perder. Se perdió, se rompió por la fragilidad de la vasija. Pero Jeremías ve que con las mismas manos que se rompió la vasija, hace una nueva. Con la cual, y si usted alguna vez vio una imagen o vio cómo se forja una vasija de barro,
para que la vasija se forme, el alfarero tiene que trabajarla con sus manos hasta que la vasija se forme y hasta que quede bien formada. Jeremías le dice: así son ustedes en mis manos, oh casa de Israel. La invitación a la vida de la iglesia no es a que usted sea un santulón, pero sí a que se deje moldear. Tal vez sea más difícil. La invitación de la vida de la iglesia, la invitación que yo le hago, la invitación que Dios nuestro Señor le hace, no es que usted mañana diga: bueno, fui a la iglesia y ya soy. Lo que no va a hacer. Pero sí a que usted hoy pueda tomar una decisión, si desea ser parte, de tener un corazón moldeable, una vida moldeable, lo cual implica aceptar que, bueno, tal vez la vida no es lo que yo creo, tal vez no soy lo que yo creo, tal vez mi pensamiento está errado, bueno, tal vez sí. Perfeccionados, crezcamos, transformemos nuestra vida. Una vida gozosa, una vida en proceso. Número 3, una comunidad de consolación. Pablo dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos y consolaos. Mis hermanos, la vida de la iglesia es un lugar de consolación. Hay un libro por allí que leí cuando estaba en el seminario de un profesor que decía: la iglesia como comunidad terapéutica. Y claro, usted puede decir: bueno, esto de la terapia, bueno, no venimos a hacer terapia, pero en la vida, por eso es tan importante ser parte. No es lo mismo mirar un video de YouTube que el ser parte de un grupo humano, por los efectos que trae. No hay problema con los videos, como la radio, como el diario, como la videollamada, como el audio del WhatsApp. No hay un problema en eso. Pero las virtudes, los efectos que produce el estar con otros, el compartir con otros, el nutrirme de la palabra que tiene otro para mí, no está en otro lado virtual. Y la vida de la iglesia implica para usted y para mí algo que debemos buscar en medio de la iglesia cuando fuere necesario, y debemos aceptar que lo necesitamos. Y es la consolación. Y mi hermano, aquí quiero hacer un paréntesis. Debemos venir con un espíritu de gozo. Pero por favor, mi hermano, permítame decirlo así grotesco, no necesitamos que venga y se ponga en la puerta la careta de gozo cuando no lo tiene. ¿Me entienden? No es necesario. No es necesario que usted cruce esa puerta. ¿Y cómo está? Espectacular. Cuando no está espectacular. Porque usted sabe bien que cuántas veces venimos acá y no sentimos el gozo. Porque no hay gozo. Porque nos sentimos tristes. Porque nos sentimos cansados. ¿Y cuál es el problema? Mi hermano, si hay un lugar al cual usted debe precisamente venir y permitir, escuche esta palabra, permitir que usted sea consolado o consolada, no solo por la obra del Espíritu, sino ¿sabe por quién? Por los hermanos. Pero debe permitirlo. ¿Sabe cuánto cuesta en muchas ocasiones
sacarnos esa cosa de mostrarnos realmente cómo estamos frente a nuestros hermanos. Es el engaño del corazón, el querer mostrar una imagen que no sentimos, que no estamos. Porque hay problemas en casa. Porque hay situaciones que no sé cómo voy a resolver. Porque puede haber necesidades económicas. Porque puede haber preocupaciones en mi corazón. ¿Y sabe cuánto cuesta en este lugar mostrarnos realmente con la condición de cómo está nuestro corazón? Y pues mi hermano, la iglesia está para eso. El lugar para la consolación es este. El lugar en el cual el gran dicho es verdad. A llorar a la iglesia, ¿recuerda? Pues sí, es verdad. Si quiere llorar, venga a la iglesia, porque hay hermanos que le van a consolar. Amén. Pero debe permitirlo. Debe permitirlo. Porque es lo que más cuesta. Permitirme mostrarme cómo está mi corazón, tal vez totalmente destruido. Permitir que la iglesia, que es mis hermanos, puedan llorar conmigo, saber mi necesidad, abrazarme. La iglesia no tiene la respuesta a todos sus problemas, pero sí tiene el poder espiritual por medio de la obra del Espíritu que está entre nosotros para consolar, para dar una palabra, una comunidad que consuela aún en la necesidad o por medio de la experiencia. En la misma carta, mis hermanos, 2 Corintios capítulo 1, 2 Corintios capítulo 1, la segunda carta del apóstol Pablo es una carta de consolación, entre otros aspectos. Ellos se habían confundido y lo saben. Pero Pablo les insta a que por medio de su experiencia puedan consolar a otros. 2 Corintios 1, versículo 3 en adelante. Insisto, no solo consolación del Señor, sino consolación entre nosotros. Pablo les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, ¿y de qué? Y de toda consolación, el cual nos consuela. Aquí está hablando del Señor, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Y aquí viene, para que nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros fuimos consolados. Porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero debe permitirlo. ¿Qué sabe usted si tal vez en la vida de la iglesia hay algún hermano que atravesó exactamente lo mismo? Y su experiencia, su vida, atravesada por la obra del Señor, puede ser un gran instrumento en las manos del Señor para que su corazón sea consolado. Dios consuela su corazón, pero Dios seguramente en la vida de la iglesia tenga por cierto que usará algún hermano, alguna hermana, tal vez de otra congregación, algún amigo, quién sabe, pero que tenga una palabra, alguien que se pueda sentar con usted. Esta es la vida de la iglesia práctica, mi hermano. Es uno de los temas que más me apasiona, porque esto es la vida de la iglesia.
Alguien que se sienta a tomar un café con usted y llora con usted es parte de la vida de la iglesia. Alguien que le visita y le da un abrazo y llora con usted es parte de la vida de la iglesia. Alguien que puede arrodillarse con usted y animarle, decirle, hermano, amigo, amiga, como usted quiera, como lo llame, vamos a arrodillarnos y vamos a orar por esa situación. Es parte de la vida de la iglesia. Alguien que le manda mensajes para animarlo, para que venga. No es alguien que es un pesado, es parte de la vida de la iglesia, pues para eso estamos. Para consolarnos. Alguien que llora con usted porque le duele su situación, es parte de la vida de la iglesia. Consolados. Mis hermanos, una y otra vez en la vida de la iglesia y en su vida usted necesitará consolación. Y la iglesia es el lugar para que seamos consolados. Permítame dar un segundo ejemplo antes de concluir con el último punto. Como le dije, una persona en la iglesia en Corintios se confundió en la primera carta, Pablo lo enseña. Y Pablo les insta a la iglesia en Corintios que si fuera necesario, por el pecado de inmoralidad que llevó, que lo saquen de la comunión de la iglesia. Pablo les dice, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Y algunos pueden decir, bueno, Pablo está diciendo que lo echen de la iglesia. No precisamente. El tal se ha entregado para la destrucción de la carne. Pero, ¿qué sucedió? Esa persona que estaba dentro de la iglesia, segunda carta, ¿sabe qué pasó? Se arrepintió. Se arrepintió de su pecado. Dentro de la vida de la iglesia. Ahora, ¿qué hace la iglesia frente a una persona que se confunde grave? Pasó por una disciplina. Lo primero, algunos van a decir, bueno, que no venga más, que se busque otro lugar. Acá no pisa. Pero Pablo les dice a estos, consuélenlo. Es muy interesante. Consuélenlo. Y les dice, consuélenlo para que no sea ganado con demasiada tristeza, porque sabemos las artimañas del diablo. Consuélenlo. Si se arrepintió, sabe que se confundió, volvió al Señor, pues ¿qué tiene que hacer la iglesia? Pues si su arrepentimiento es genuino, consuélenlo. Porque detrás de eso hay una persona. Y detrás de eso está el diablo. Y no vayan a hacer cosas, dice Pablo, que por medio de la tristeza que tiene una persona por haberse dado cuenta que se confundió, no vaya a hacer cosas que el diablo gane terreno en su corazón. Entonces, iglesia, consuélenlo. Tráiganlo de vuelta. La iglesia, una comunidad de consuelo. Y en último lugar, gozo, proceso, consolación. Y vamos con la más difícil. Al final de todo, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Sed de un mismo sentir, una y otra vez. Estos eran los que se peleaban viendo, bueno, yo me siento más identificado con la doctrina de Pablo que con la de Apolo. No, yo soy de Cristo. No soy ni de uno ni de otro. Bueno, esos también son carnales. Y Pablo les dice a estos, bueno, sean de un mismo sentir. No es que piensen igual.
no es que sean todo figuritas repetidas, sino que haya un sentir espiritual en su corazón que como iglesia los hagan ir a todos para un mismo lado. Y concluye: vivid en paz. Sed de un mismo sentir y vivid en paz. Esta es la voluntad del Señor para nuestras vidas de manera particular y también para nuestra vida comunitaria y como iglesia. Que podamos expresar gozo, que podamos, cuando estamos reunidos, ser parte de un proceso de santificación, que podamos caminar juntos consolándonos en medio de las tristezas, que haya unidad entre nosotros, pero también que podamos vivir en paz. Mis hermanos, Dios ha comprado paz. Dios ha comprado paz para usted. Con la libertad que hemos cantado, Dios ha comprado paz. Pero la vida, las circunstancias, las malas decisiones, el poner la mirada en lo incorrecto, hacen que no podamos disfrutar de la paz que Dios compró. No es que no la tengamos, sino que no la disfrutamos. Y Dios desea esto para nosotros, que podamos vivir en gozo, que podamos encontrar el consuelo cuando lo necesitamos, que podamos acudir al lugar correcto cuando necesitamos consuelo, que aprendamos a disfrutar de un proceso en el cual estamos. Mi hermano, Dios le hará atravesar el proceso que sea necesario en su vida hasta que usted pueda crecer. De una vez por todas, crecer. Dios no desea. Si usted está aquí, si usted es parte de la iglesia, ¿vieron que se dice? ¿Vieron que se dice muchas veces? Dios te ama tal cual eres. Permítame modificar esa frase. Dios te recibe tal cual eres. Como estás, en la condición en la que estás. Pero cuidado, Dios nos recibe tal y como somos. Pero si Dios quiere algo contigo, si Dios quiere algo conmigo, ten por cierto que no te dejará tal como eres. No lo hará. No lo va a hacer. Y tal vez tengamos que luchar con nuestro temperamento. Sí, Señor. Perdón mi risa, pero disfruto de las charlas en muchas ocasiones en intimidad pastoral. Porque uno a veces puede ver cómo es el Señor trabajando. El Señor con usted. Mi hermano, ya termino. Si Dios quiere obrar en su vida, si Dios quiere obrar en su corazón, tal vez sí tendrá que pasar por años de tanto desierto como fue con Israel, 40 años. ¿No aprendiste? Vamos de vuelta. Incredulidad, vamos otra vez. Hasta que aprendamos. Perfeccionados. Gloria a Dios, por los cuales Dios no nos ha dejado como éramos. Amén. Dios no te dejará. Dios no te dejará así. Sufrirás, te dolerá, te enojarás, te preguntarás muchas cosas, pero después mirarás el pasado y vas a entender tantas cosas. Te invito a ser parte de la iglesia.
La invitación es del Señor. La invitación es a seguir a Jesucristo. Pero te hago esta invitación. No lo tome personal. Elija el lugar que quiera. Si es este mejor. Le hago la invitación a esto. Al gozo, al proceso, a la unidad y a que usted se permita ser consolado por el Señor, por los hermanos y que disfrute de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Te invito. El tiempo te mostrará. Si tenés un corazón dispuesto, el Señor no te fallará. Él no falla. Te hago esta invitación. Sé parte. Dios trabajará contigo. No te hará mejor. No te hará mejor. ¿Sabe qué? Te hará otro por completo. Una persona que no conociste, que no conoces, uno nuevo, que no se asemeja al pasado, se asemeja a Cristo. Sé parte de la iglesia. Hay grandes bendiciones para tu vida. Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias por esta palabra hermosa, práctica y llena de tu reflexión para nosotros. Señor, gracias por esta invitación que nos haces hoy. Señor, es una invitación por medio de tu palabra al gozo y al aceptar un proceso que proviene de tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, si estamos aquí hoy, no es solo para venir a escuchar a un ser humano. Si estamos aquí es porque hemos entendido que estamos en proceso. Señor, lloro por cada uno de nosotros y tú conoces los corazones, tú conoces las realidades. Tú conoces quienes están en este lugar y necesitan consolación. Señor, tú conoces lo que no se dice. Tú conoces lo que hay en el corazón. Tú conoces lo que no se dice. Pero ¿qué está? ¿Qué sucede? Señor, que tú nos des esta capacidad, este poder como iglesia, de poder consolar, de abrazar, de acompañar. No tenemos soluciones. Tenemos las promesas de tu palabra que nos ayudan, que nos han ayudado a nosotros para que como tú nos has ayudado a nosotros, nosotros podamos ayudar a quienes han atravesado situaciones parecidas. Señor, yo oro para que tú des gozo a quien lo necesita. Que tú traigas consolación a quien lo necesita. Que tú traigas santidad y santificación a quien lo necesita. Póngase de pie por un instante, vamos a adorar al Señor.